vez pasada estábamos hablando leímos el Evangelio de Juan capítulo 3. A ver, niños, ¿quién fue de escondidas con Jesús? ¿Quién recuerda? Niños, hermana Ida. Niños, ¿quién fue de noche con Jesús? Los que no quedaron dormidos en la prédica del domingo pasado. ¿Quién, Dani? Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo fue de escondidas? ¿Le gustaba jugar a escondidas? No, ¿por qué fue? ¿Por miedo a quién? A Sanedrín, a sus cuates de religión. Eso es lo que muchas veces queremos ir a algún lugar y que no sepan en mi iglesia. Pero lo bueno cuando buscamos lo bueno, ¿no? Y está bien, a veces cuando nos pasaban etapas que llegaban hermanos de las iglesias de los encuentristas, de las iglesias de prosperidad, pero venían y decían, no nos tomen la foto, para que nadie dé cuenta que venimos. Gloria a Dios que la gente busca la verdad. Pero Nicodemo era parte grande de Sanedrín y de la secta de fariseos, pero y era muy fiel, pero tenía una inquietud en su corazón, porque ya saben, religión llena nuestro corazón. ¿Nos satisface religión? No. Sí, hace algún show, algún gusto, pero corazón queda clamando por algo más. ¿Qué está buscando nuestro corazón? La vida. Nuestro corazón busca la vida. ¿Y quién es la vida? Dios mismo. El Mesías dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Entonces vamos a repasar rapidito Evangelio de Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Eso nos da pista que lo más probable era un miembro activo de Sanedrín. Este vino a Jesús de noche. Niños, ¿quién fue a Jesús de noche? ¿Cómo se llama? Nicodemo, para que próximo domingo ya recordamos, Nicodemo. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a rápido aquí recordar, cuando Nicodemo dice que sabemos que has venido de Dios como maestro. Es único que Nicodemo reconoce en este momento de Jesús, maestro. Él no lo reconoce como Mesías, él no lo reconoce en ese momento como Salvador, o él no lo reconoce como el que estaban esperando ellos. ¿Quién más podría estar velando de las señales de venida de Mesías sino Sanedrín, sino los principales del pueblo de Israel? Para eso supuestamente estaban, antes que se convirtieron en una unidad política y dominante entre su pueblo. Pero sabemos, él le inquieta porque ve algo extraordinario. Si Dios no está con él, por eso está buscando. Pero ¿es suficiente reconocer a Jesús como maestro? No. ¿Recuerdan al joven rico que corrió a Jesús y se postró a sus pies y le dice, buen maestro, maestro? ¿Qué le dice Mesías? Dice que solo Dios es bueno. Entonces, si tú me reconoces como maestro, pero no me reconoces como Dios, tienes que ser nacido
de nuevo para reconocer la verdad del reino de Dios. Porque no puedes reconocer lo espiritual. Apóstol Pablo lo dice muchas veces, el hombre carnal no entiende cosas espirituales. Toda la palabra de Dios habla de la necesidad de tener nueva naturaleza para poder entender los misterios del reino de Dios. Estos misterios para nosotros los que ya hemos nacido de nuevo, ya no son misterios. Ya se entiende, muchas cosas no podemos explicar, pero entendemos. Nuestro espíritu entiende cosas que nuestra carne ni nuestra mente carnal no es capaz de explicar ni exponer, pero son tan entendidas, tan obvias para nuestro corazón. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Y cuando alguien te pide explícamelo, y tú piensas, ¿cómo te explico espíritu con manzanas y peras? ¿Se puede? No se puede. Por eso cuando viene Nicodemo con Jesús y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro y nadie puede estar haciendo es lo que hace si Dios no está con él. Nicodemo entró en ese conflicto interno. Él ve que el maestro enseña, pero también ve la mano de Dios sobre él. Y dice que si Dios no está con él, y no le hizo ninguna pregunta, nada le preguntó hasta ese momento. Y Jesús, ahí te va. No entendiste quién soy, porque no te has nacido de nuevo. No puedes ver en mí lo que soy si no te has nacido de nuevo. De hecho, si miramos al mundo cristiano moderno, para muchos Jesús lo llaman mi cuate, lo llaman Chuchito. ¿Recuerdan? Les contaba de esa hermana que distribuía cuando llegaba su quincena, ella lo grababa y decía eso para pagar allí, para allá y para allá, y decía, disculpa Chuchito, otra vez no te alcanzó. Y me decía, ¿cómo es mi cuate? ¿Me entiende? Y mucho cristianismo vive como que Jesús es buen maestro y nada más. Aunque dicen Señor, pero lo tratan como maestro. Hay que aprender de Él, pero para aprender de Él con naturaleza carnal, tú solo te conviertes en un pecador que va al infierno de una forma muy religiosa. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Y Nicodemo estaba muy inquieto porque buscaba que algo no le cuadraba. Algo había más. Por eso, el Mesías, viendo obviamente su lucha interna entre tú viniste de Dios como maestro y nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Dios está contigo, pero le faltó reconocer que Él es Dios que está con nosotros, Emmanuel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Yeshua le declara que a menos una persona nazca de nuevo, no puede ver, discernir el reino de Dios. No puedes discernir las cosas del reino de Dios si no naces de nuevo. Cuando te preguntan a las personas del mundo por qué hay tanto sufrimiento y tú les empiezas a explicar, ¿te entienden? No, pero tú lo entiendes. Aunque no puedes explicar, pero entiendes la naturaleza de este mundo. Y no te preocupes que no siempre puedes dar respuesta, porque yo sé que muchos se angustian para no poder explicar las cosas. Y muchos de ustedes dicen, ven conmigo al estudio y allí lo vas a encontrar. Y está bien, porque la palabra de Dios provoca en nosotros el deseo de buscar el reino de Dios y su justicia.
Entonces, el pensamiento religioso, estamos repasando rapidito lo de domingo pasado, el pensamiento religioso de aquellos días era que los judíos automáticamente heredaban el reino de Dios. Así ellos creían, como somos un pueblo escogido, como somos un linaje real, como somos reyes y sacerdotes, como Dios los planeó, y lo que vemos en el Éxodo, en Levítico, en toda la Torá, que para eso Dios los destinó, y ellos no dieron cuenta cuando ya no lo eran, porque lo rechazaron a él, de quien recibían su estatus especial. Entonces creían que automáticamente seguían entrando al reino de Dios solo por ser judíos. Como hoy muchos creyentes, muchos digo cristianos, creen que como dijeron un día de esos, Jesús entra en mi corazón, y ya lo hicieron. Y ya, o los que han nacido en un hogar cristiano, los niños, es que yo, como dijo joven rico, desde mi juventud lo ha guardado. No ha matado, honrado a mis padres, no ha robado, no ha adulterado. Desde mi juventud, y muchos, los que han crecido en un hogar cristiano, así lo dicen. Yo soy cristiano desde nacimiento. ¿Existe tal cosa? A ver. No, porque desde nacimiento tú eres carne. Pero necesitas ser nacido de nuevo, sin importar en qué hogar te has nacido. Cuando tú naces dentro de un garage no significa que eres coche. Tu nacimiento físico no define qué eres. Te estás tomando sí, el hogar te influye, te forma, pero las decisiones estás tomando tú. ¿En qué te vas a invertir tu vida? Entonces, Yeshua decía a Nicodemo, imagínense Nicodemo, un principal de los sacerdotes, pero sí tomó postura de humildad, aunque de noche, y empezó a escuchar algo que decía Mesías, y él dijo, no puedes entrar, no importa que tú eres judío, no importa que tú eres principal de los judíos, no importa que tú eres el miembro de Sanedrín, no importa en qué hogar te has creído, no importa que tú eres rabino de tercera y cuarta generación, no importa que tus padres eran misioneros en África cristianos, no importa que tus bisabuelos conquistaron Colombia para Cristo, no importa en qué hogar te has nacido, o aún no importa que tus padres jamás te hablaban de Dios. No importa si tus padres eran delincuentes. Todos somos iguales ante Dios. Todos tenemos que ser nacidos de nuevo. De nuevo. Y recuerdan que el verbo nacer proviene, significa tanto ser engendrados como dar a luz. Siempre son dos, y a eso vamos a pasar un poquito más adelante. En el Evangelio de Juan 1, 12 y 13 hemos visto que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién es el autor de nuevo nacimiento?
Dios, de quien nace una persona de nuevo. Cuando el Nicodemo dice, ay Jesús, ¿cómo una persona puede renacer? Uno viejo, ¿cómo puede renacer? Tal vez quisiera. Ya varios de nosotros quisiéramos por al menos quitar unos 20, 30 años, ¿cierto? Yo sí, con unos 20, menos 20, ya estaría más feliz. Pero muchos de nosotros quisiéramos, pero dice Nicodemo, ¿cómo? ¿Cómo una persona puede volver al vientre de su madre y volver a nacerse? Y Yeshua le dice, ay, no te estás viendo del lado del que tienes que ver, dice, el que no nace del espíritu y de agua, de espíritu y de agua. Entonces, Yeshua dice muy claramente, y no lo dice ni siquiera algún apóstol, ni siquiera algún profeta, ni pastor, lo dice Yeshua, dice que para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Si Nicodemo, con su conocimiento, con sus dones, con su formación en la Torá y en las costumbres, con su comprensión, con su posición e integridad, no puede entrar en el reino de Dios a través de su posición, a través de su testimonio, porque era un hombre recto, como lo estamos viendo en la Biblia, que hay esperanza para nosotros, los que éramos antes idólatras, espero que antes, idólatras, adúlteros, fornicarios, asesinos, mentirosos, borrachos, así como yo, afeminados, los que éramos practicando lo que sea, que hablar de nosotros. Si Nicodemo allí está con su rectitud, le dice Mesías, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, Nicodemo no entendió la palabra que decía. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué buena pregunta. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero Jesús desde mi juventud yo he guardado. Pero yo bauticé en el agua. Pero yo hice mi confesión de fe 5 veces, aceptándote como Salvador. Pero en mi iglesia me dijeron que ya se hizo fiesta en el cielo, porque yo dije, Jesús, te creo. Tienes que nacer de nuevo, dice Mesías. Y vamos hoy a enfocarnos. ¿Qué es y cómo es? Ya hemos visto, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a decirlo juntos, no puede, no puede. La expresión ser nacido de agua del Espíritu es sinónimo de lo que él dijo antes, desde arriba, o renacer. De hecho, el término renacer lo robaron varias religiones.
la famosa reencarnación, usa mucho el término renacer, renacimiento. Si todos quieren ser renacidos, pero no entienden que el verdadero renacimiento solo viene del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu. Muchos dicen que ser nacido del agua es bautizarse en el agua, pero bautizo, dice el libro de Romanos, no nos hace salvos. Bautizo es una promesa que una persona ya nacida de nuevo hace a Dios, que andaré en sus atrios, serviré a tu nombre, seré tu hijo como tú serás mi padre. Entonces, no se trata aquí del bautismo en agua, aunque es obligatorio para una persona que quiere cumplir todo el orden de Dios. Como dijo Mesías, cuando Juan el Bautista le dijo, tú vienes a bautizarse de mí, y Mesías dice, déjalo, porque así hay que cumplir toda la verdad. Entonces, bautismo en el agua es importante, es un mandamiento, pero no es para ser salvo, es para el que ya es salvo, para hacer su compromiso con Dios. Entonces, hablamos de nacido de agua, y dice apóstol Pablo una vez y otra, que ustedes ya han sido lavados con el baño de agua pura de la palabra de Dios. Y todos, si investigamos, ya lo hemos hecho, que agua en la Biblia presenta la palabra de Dios, la que hace el lavamiento de nuestra vida. Si la sangre de Mesías lávanos de la culpa de todos pecados pasados, la palabra de Dios nos lava de la maldad presente, nos transforma todo el tiempo. La sangre nos quita la culpa, y en la presencia de Dios ya somos limpios a través de Mesías. La palabra está transformándonos, limpiándonos todo el tiempo. La sangre de Mesías no tiene ningún poder mágico, como dicen, Satanás, la sangre de Cristo contra ti. ¿Han escuchado esas oraciones? Y Satanás diga, ay, qué miedo, ¿no? Porque tú me lo dices. No, pero si tu vida está lavada de verdad con la sangre, si tú te has entregado a Mesías, si tú has conocido el poder de su sacrificio y ya el pecado no te domina, ahí sí tiembla el enemigo. Por eso dice en Apocalipsis, cuando leemos de los últimos tiempos, ellos lo han vencido con la sangre de cordero, pero no en la palabra pronunciada la sangre, sino afectuada en la vida libre de culpa de pecado y del poder de pecado. Bendito sea su nombre. Y por la palabra de testimonio. ¿Cuál es la palabra testimonio? Es la palabra de Dios hecha testimonio de nuestra vida, espíritu y verdad. Entonces, agua y espíritu es el origen de esta regeneración. Yeshua reprende al Nicodemo por no entender estas cosas siendo maestro de Israel. Saben, yo como maestra de idiomas, a veces cuando me toca dar clases a algún nuevo alumno y le digo, por ejemplo, ¿dónde estudiaste inglés? Y me dice, con un maestro privado o en clases privadas. Y yo digo, ¿cuánto tiempo? Y me dice, 1 año. Y yo pienso, ¿qué tipo de maestro te daba clases? A veces me sorprende
Pero digo, a ver, ¿en qué idioma fue eso? Porque no todo el que se llama maestro es maestro. A veces tengo que mantener como yo soy poquito soberbia, a veces poquito, a veces muchito y lo reconozco. Pero lo que me choca siempre cuando una persona pretende ser lo que no es. Cuando alguien se presenta a un maestro de idioma y no, yo digo, dame Señor humildad porque ahí va mi cabeza soberbia para decirle lo que yo pienso de eso. Perdóname Señor. Bueno, son cosas de verdad que uno tiene que estar reconociendo en sí mismo y enfrentando. Pero a veces digo, ¿qué tipo de maestro eres? Yo en mi juventud, cuando estaba dando clases en una escuela en Ucrania, y se hizo así como clase muestra de la mejor maestra de nuestra región, y estábamos allí sentados escuchando la clase, y al final ya se fueron alumnos y la encargada nos pregunta, a ver, ¿opinan qué les parece la clase? Y ya todos, ay, qué buena maestra, y cae eso y otro, y están cantando, y ya me miran y yo digo, ¿miento o digo la verdad? ¿No? Y digo todavía, yo soy pues que, no sé por qué usted no trabaja con la pronunciación, porque cuando hablan alumnos no se entiende por falta de pronunciación. Todos casi desmayan. ¿Quién es esa que ni se conoce, primer año trabaja y está corrigiendo? A lo mejor me faltaba allí, todavía me falta la humildad. Pero muchas veces es lo que dice a Nicodemo, tú siendo maestro, me vienes a preguntar algo que desde siempre ya tenías que estar enseñando en Israel. Que no importa que tú tienes sangre de Abraham, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Es algo tan básico para la palabra de Dios que Jesús reta la autoridad de maestría de Nicodemo. Les voy a dar solo un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como sobre nuevo nacimiento, que el Antiguo Testamento claramente estaba enseñando sobre el nuevo nacimiento, pero hay muchos pasajes, no vamos a estar viendo ahora para no alargar, pero en el libro de profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 24-27, va una profecía muy importante, la cual era supuestamente esperanza de todo Israel. Lo que ellos tenían que saber y repetir y buscar. Ezequiel 36, 24-27 dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia. ¿Escuchan? Ser nacido de agua, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, nacidos de espíritu, agua y espíritu, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu.
y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongas por obra. Por empezar, ya estamos viendo bien, agua y espíritu para no alargar mucho. ¿Y qué les dice? Les daré nuevo corazón y nuevos estatutos y nuevas leyes. ¿Así dice? No, ¿qué dice? Les daré un corazón nuevo, van a ser nacidos de nuevos para que pongan en práctica mis estatutos y mis preceptos. Dios no cambia sus leyes, Dios no ajusta sus estatutos para nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos da nuevo nacimiento para poder obedecer. Porque si no naces de nuevo, no puedes obedecer a Dios. No puedes amar a sus estatutos. Para muchos, la ley es carga. Claro, ¿qué carne llevará? La santa ley de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué carne aguantará los mandamientos de Dios? ¿Qué hacen? Mandamientos de Dios a uno que no es nacido de nuevo. Lo condena y lo lleva a un quebrantamiento completo para que digamos, Señor, ¿y qué hago yo para tener vida eterna? Sin ley de Dios, nosotros no podemos entender la necesidad de nuevo nacimiento. Porque creemos que lo hemos hecho desde muchos, como dicen, yo no robé unas frases, yo no engaño a mi esposa, yo no robo los bancos, yo no mato a la gente, entonces no soy una persona mala. ¿A cuántos de ustedes así responden cuando ustedes tratan de compartir el evangelio? Muchos así dicen, lo repiten. Entonces, ¿por qué? Porque no ven la profundidad de su corrupción. Pero cuando estudiamos la ley de Dios, nos lleva a una santa desesperación. ¿Y qué hago? ¿Cómo puedo yo ser salvo si trato cumplirlo y no puedo? Trato obedecer y no puedo. Y dice la palabra de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, mis hermanos, es muy importante que entendamos una cosa. El nuevo nacimiento no es lo que hacemos nosotros. Nosotros no nos nacemos de nuevo. Escuchen bien esta parte porque es muy importante. Voy a nacerme de nuevo. ¿Qué niño antes que lo concibieron dijo en su vida, voy a hablarme en la existencia, como Evangelio de Prosperidad dice, vamos a hablarlo en la existencia, vamos a hablar en existencia una casa, vamos a hablar en la existencia un coche? ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Ningún niño, antes que lo concibieron sus padres, pensaba ser concebido. No es su decisión. El nacimiento de un niño no es su decisión. Pero estamos hablando de la carne. Ahora, cuando hablamos de nuevo nacimiento, nosotros, como llegamos a la desesperación, que no podemos hacer nada para ser nacidos de nuevo, nos humillamos ante Dios. Esto es única parte que nos corresponde en el momento de ser nacidos de nuevo. Es humillarnos y decir, Dios, no puedo salvarme. ¿Cómo yo puedo ser santo como eres santo?
¿Hay algo que yo puedo hacer? No, porque hago todo el tiempo lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Tienes que ser nacido de nuevo. Y luego ya cuando seguimos estudiando la conversación y eso, vamos a investigar un poquito más próximo domingo. Pero este pasaje donde Jesús está hablando de nuevo nacimiento, seguramente Él refiere a ese pasaje en el libro de Ezequiel, de lavamiento, de agua y del Espíritu. Y le dice Mesías, ¿cómo tú siendo maestro, sabiendo la palabra de Dios, no lo entiendes? Entonces, ¿qué estás enseñando? Yo a veces cuando me mandan mucho mis hermanos de Ucrania a ciertas enseñanzas para que yo les pueda ayudar a hacer análisis teológico. Y escucho toda barbaridad que habla una persona parada en el púlpito. Y yo digo, Señor, ¿qué es eso? ¿Dónde es la palabra de Dios? Dicen tanta barbaridad. Por ejemplo, enseñan el pasaje, de hecho ayer tuve que tratar también con ese pasaje. La misericordia, Dios levantó la misericordia sobre juicio. ¿Saben ese pasaje, no? Entonces tú no puedes juzgar a nadie, solo tener misericordia. Y ayúdenme a encontrar la respuesta. En el momento cuando me están violando físicamente, ¿cómo yo voy a amar a mi enemigo que me está violando? ¿Le voy a besar? Escúchanlo bien, porque es la realidad que ahora viven los pueblos en guerra. Y aquí en México también, en especial las mujeres, las cuales sufren violencias en la casa, los niños que sufren. ¿Cómo lavaron al cristianismo? Lavaron el coco, perdón la terminología, pero es la realidad, que tú crees que tienes que estar abrazando al que está matando a tu hijo. Perdónalo. A una mujer esposo borracho la está matando en la casa diario, pero le dicen, es tu cruz, llévalo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Sabía? A ver, ayúdenme. Los que son nacidos de nuevo, ¿hay gente nacida de nuevo aquí? Ayúdenme a recordar cuál es el mayor mandamiento. Entonces, yo soy Jehová tu Dios, mayor. ¿Qué sigue? De tierra de Egipto. No. Es mayor cuando ya a Jesús le preguntaron. Ustedes me están dando el primer mandamiento y es correcto, pero cuando le preguntaron mayor mandamiento de la ley, Amarás a tu prójimo. escucha Israel, Jehová, tu Dios Jehová. Uno es amarás a Jehová con todo y otro parecido a él, ¿a quién? A tu prójimo. Como ¿Al enemigo? No. ¿Al enemigo? No. Sí. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Lavamos, hermanas, sacamos todos esos restos de lo que nos pusieron. Ama a tu prójimo. El enemigo ya es otra cosa y está hablando de las relaciones en la sociedad. Pero tú no puedes amar a tu enemigo más que a tu prójimo. Pero el problema es que no discernimos porque no amamos a Dios con todo corazón. Esto es el problema principal
como no amamos a Dios con todo corazón, en lugar de apoyar a las víctimas de las violaciones, de los abusos, les destruimos. Tienes que perdonar a tu enemigo. ¿Qué le perdono? ¿Que mató a mi hijo o que está violando ahora a mi esposa? Les estoy haciendo pensar porque es muy importante. Vivimos la vida. No somos parte de un cristianismo teórico o teórico. Tenemos que enfrentar con la palabra de Dios. La gente nacida de nuevo tiene que pensar con la palabra de Dios. Si Dios odia al pecado, una pregunta, pastor. Sí. Pero, por ejemplo, ahí como dijo usted, si me violó, si esto, ¿sí se perdona? Sí, es muy importante pregunta. Cuando nosotros perdonamos para ser sanos interior, significa que entregamos a la persona que nos agredió en la justicia. Es por decir, a los juicios de Dios y a los juicios de esta tierra, las cuales Dios hay que denunciarlo. Si ya pasó el tiempo, si por ejemplo ahorita estoy tocando algunas heridas de ustedes de niñez, ¿qué significa perdonar? No significa retomar relación con esa persona. No significa estar diciendo como que no pasa nada. Significa que Dios tratará con esta persona. Yo entrego, dice Dios, la venganza es mía y yo lo trataré. Entonces mi corazón queda libre porque yo sé que va a llegar la justicia para esa persona. Esto es perdón en el sentido que tú no le perdonas como no pasa nada, que tú entregas al agresor al juicio correspondiente. Y muchas veces, aunque en esa tierra no lo juzgarán por la justicia de Dios, que tú sabes que Él lo va a juzgar por lo que te hizo, tú quedas en paz. Yo sufrí violación a la edad de 15 años y pues ya hace bastantes años descubrí que mi violador ya murió desde hace mucho tiempo. Murió muy joven. Yo no digo que murió por lo que me hizo, no sé. Yo no puedo decir que, pues, o tal vez lo hizo a muchas otras personas, no sé. Pero murió por borracho, porque se tomaba mucho y murió, lo que iba a esperar. No me gozo que él murió, me da mucha tristeza, el alma perdida, pero yo sé que justicia de Dios nunca duerme, y mi corazón está en paz. ¿Saben lo que me ayuda mucho tener paz en mi corazón? Porque a veces nos roba la paz la decisión de otra persona. ¿Saben qué estoy hablando? Tú ves que otra persona toma una decisión destructiva y te roba la paz. Pero respeto a la voluntad de otra persona. Tenemos que hacer una pausa y pensar, es su vida, es su decisión, no soy Dios, no puedo hacer nada y lo suelto cuando no puedo hacer nada. Y de esa forma, confianza en los caminos de Dios y respeto el orden de Dios en la voluntad de otra persona, nos va a guardar en paz. Porque muchas veces las mamás se deshacen por sus hijos, por desesperación e impotencia de no poder hacer nada. Lo mismo como nosotros, como ucranianos, nos desesperamos y rompemos nuestro corazón, y ahorita hay mucha gente emocionalmente enferma en Ucrania por impotencia
y presencia ver lo que hacen rusos. Y único lo que nos puede ayudar a sobrellevar el yugo de esa tierra podrida que está muriendo, porque en este mundo el rey es Satanás, ustedes saben. Cuando Dios creó al hombre y le dio poder sobre la tierra, ¿a quién el hombre pasó el poder? A Satanás. A Satanás. Entonces, cuando les preguntan por qué Dios permite las cosas malas en esa tierra, Dios no lo permite. Nosotros ya lo permitimos. ¿Y qué hace Dios? Él interviene con su misericordia dentro de nuestra maldad. Por eso es muy importante entender de otro lado que Dios no permite mal, Él se interviene con misericordia entre nuestra mal. Y ya es otra perspectiva. Ya lo entendemos muy diferente. De la misma manera, el mal tiene que ser llamado mal. Una persona nacida de nuevo no va a sonreír a uno que está haciendo maldad, porque ya significa que estás mal de cabeza. Pero a los cristianos muchas veces les convirtieron en unos, en lugar de mansos, los hicieron mensos. No hay discernimiento, mis hermanos. Sonreímos a lo que tenemos que estar enojados con la ira de Dios y llamar cosas mal por mal. Y cuando dicen que no juzgues, porque hay que ser misericordioso. Hermana, contesté a su pregunta, hermana Roche. Cuando nos dicen que hay que ser más misericordiosos que de juicio, por empezar, es Dios el que levantó su misericordia sobre juicio. ¿Cómo? Por eso no nos fulmina al momento que pecamos. Esto significa que Él levantó su misericordia sobre el juicio. Él puso su misericordia antes de su juicio. Al pecador le da chance a arrepentirse en sus pecados. Entonces, regresando a nuevo, ¿estamos bien? A ver, checan si nadie está dormido, porque veo que algunos ojitos están mirando por dentro y no examinando el alma. A ver. Entonces, sin el lavado espiritual del alma, sin una limpieza lograda solo por el Espíritu de Dios y a través de la palabra de Dios, nadie puede entrar al reino de Dios. Lo voy a repetir. Sin el lavado espiritual del alma, una limpieza lograda solo por el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nadie puede entrar al reino de Dios. Entonces Jesús continuó enfatizando que aunque más que esta limpieza espiritual es totalmente una obra de Dios y no el resultado del esfuerzo humano, lo que es nacido de carne, carne es, y que es nacido del espíritu, espíritu es. Del hombre se requiere solo humildad ante la presencia de Dios. Humildad, porque tú entiendes. ¿Cuántos han intentado cambiar bueno, quién de ustedes tiene un carácter feo? Muy bien, gracias. ¿Cuántos de ustedes han tratado de cambiar su carácter? ¿Cuántos de ustedes lograron cambiar su carácter? Pero era más o menos, ¿no? Podemos cambiar algunas costumbres, pero el carácter, ¿qué es nuestro carácter? Es nuestra reacción a lo que sucede, a la forma como manifestamos, nuestra reacción, cómo reaccionamos a lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, tal vez algunas cosas podemos fingir, ¿no?
Pero, ¿de dónde viene la reacción? Del corazón. Dice la palabra de Dios, Mesías dice, enojos. Todo lo que sale, todo lo que se manifiesta proviene de dónde? Del corazón. Entonces, si nosotros no entendemos que solamente nuevo nacimiento y santificación de nuestro corazón con la palabra de Dios puede producir cambios visibles. Hoy eso lleva bastante tiempo. Por eso, como prevención, Dios nos regala o quiere que desarrollamos el fruto de dominio propio. Que antes que disparamos a alguien que ya no lo toleramos, detengamos, hagamos una pausa para poder orar, para reconocer su incapacidad de dar reacción diferente. Es algo muy importante porque si vamos a ser honestos, todos tenemos carácter feo, todos. Nada más que eso se manifiesta de una u otra forma. En otros con silencio, en otros con grito, en otros con respiro, en otros con tirar las cosas. Nada más que a los últimos les sale más caro. Porque conozco las personas que tuvieron y teléfonos y computadoras y trastes y todo, ¿no? Por eso conviene a algunos tener trastes desechables. Es si tiras y tiras y tiras y tiras y no hay gasto mayor en casa. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos ese depósito de espíritu en nosotros, el que se desarrolla con la palabra de Dios. Cambia nuestra forma de pensar. Empezamos si amamos a Dios, para reaccionar, pensamos cómo vamos a afectar a nuestro prójimo. ¿Sí o no? Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo es amar a tu prójimo? Actúa con él como quieres que él actuara contigo. Entonces, tú miras cómo te actúas. Eso significa que te dicen, trátame como te trato a ti. ¿Cierto? Háblame como te hablo a ti. Porque muchas veces se nos olvida que el problema aquí, tal vez, no amamos nuestro prójimo tanto como amamos a nosotros mismos. Y eso significa que tal vez no amamos a Dios con toda nuestra alma. Tal vez nos falta. Y cuando yo hablo nos, significa todos nosotros. Todos nosotros. Yo les decía que cuando yo era soltera, yo era una persona súper santa, pero santísima. Yo llegaba a mi casa, no peleaba con nadie. En mi casa siempre hubo una tranquilidad. Yo llegaba y todavía yo pensaba, ¿cómo maduré ya? No peleo con nadie. Y muchas veces pensamos que el que trae problema a nuestra casa es con quien la compartimos. Porque cuando no está, no peleamos con nadie. Antes que llegaran mis hijos, yo estaba mucho más tranquila. ¿Quién dice yo? Antes que me casé contigo, yo estaba súper pacífica. No peleaba con nadie.
pura paz en mi casa, pura paz. Y llegaste tú y llegaste pleito. Muchas veces, pero ¿qué dice Mesías? La guerra en tu casa no entra con tu esposo, sale desde tu corazón, tu reacción hacia lo que sucede a tu alrededor. Entonces, mis hermanos, hasta para eso, para poder desarrollar el fruto del Espíritu y toda esa nuestra serie larga de la vida en Espíritu que estábamos viendo, ¿recuerdan? Creo que más de un año, y hablábamos de dominio propio, pero el fruto del Espíritu puede ser producido en una persona no nacida de nuevo. Claro que no, porque el Espíritu no produce en la carne, el Espíritu produce en un corazón nacido de nuevo. La carne solo puede dar a luz a carne. No os sorprendáis de que os haya dicho les necesario nacer de nuevo. Estaba hablando a Nicodemo y ahora ya está hablando en plural. ¿A quién está hablando? A todos. En la persona de Nicodemo, a todo Sanedrín, a todo Israel y a todo el mundo, y a nosotros inclusive tenemos. Es un término muy fuerte, necesario. Es un término, es muy fuerte. Es absolutamente obligatorio, necesario. No puedes evitar esta fase si quieres entrar al reino de Dios. Y nunca lo vas a poder hacer por tu propia fuerza o por tu propia obra justa. Por eso, toda la religión la cual promueve salvación por obras es abominación para Dios, porque es contraria a su naturaleza. No estamos ahorita hablando que la salvación nos libera de la ley. No, ya hemos visto que cuando nacemos de nuevo somos capaces de cumplir mandamientos. Pero también cada vez nos regresa mandamiento a nuestra necesidad de la gracia de Dios. Si rechazamos la ley, rechazamos la gracia, porque la gracia conocemos solo a través de la ley de Dios. Porque cada vez que lo tratamos a cumplir, damos cuenta de nuestra completa dependencia de Dios. Amén. Los que no tratan caminar en los mandamientos de Dios no tienen problemas. Hacen lo que quieren y gritan: quien vive Cristo en su nombre gloria. Y no digo que está mal gritar, pero está mal no vivirlo. Y allí creen que ya están sentados a la diestra del Padre. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido continuo, Mesías. ¿Ya están muy cansados? ¿Unos 10 minuticos más? Pellizcanse los que duermen. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y aquí está jugando con las palabras y los conceptos Mesías, porque la palabra viento y la palabra espíritu es lo mismo, tanto en hebreo, ruach, movimiento del aire, tanto en griego, en Nuevo Testamento, que es pneuma, espíritu, es movimiento del aire. Entonces está así jugando Mesías con las palabras, pero lo que nos quiere decir es: así como tú no puedes controlar un viento, tú no puedes controlar el movimiento natural del aire, donde quiere sopla.
De repente viene del mar, luego va hacia el mar, luego entra a tu patio y hace su remolino y levanta todo lo que hay y lleva la hoja. A veces recuerdas como tú bares y llega el viento y todo lo que apenas juntaste se lleva y tienes que empezar de nuevo. A veces es en nuestra vida. Nos esforzamos, pero viene el Espíritu de Dios y muestra, mira, tu esfuerzo no va a producir nada si no te mueves junto conmigo. Y es algo muy importante. Por eso la gente inteligente aprendió a usar el movimiento del aire para producir electricidad. En los tiempos antiguos para molinos, para moler grano y todo, detectaban, calculaban, construían de una forma donde viento, movimiento del aire trabajaba al favor. Y de hecho donde ahorita estamos rentando, alguien hizo muy buen cálculo porque prácticamente nuestra cerrada siempre como que hay airecito. Y es cada vez que estamos saliendo especial por la tarde, sorprendidos porque está fresco. Perdón. Entonces, no se puede controlar. Y todavía podemos detectar su dirección general, pero no podemos determinar con precisión de dónde viene ni hacia dónde se dirige. ¿Estamos bien hasta aquí? Sin embargo, ¿cómo conocemos que hay un viento? ¿Nosotros podemos ver el viento? No. Se siente y se escucha y se observa el movimiento, lo que produce, lo que hace. Se escucha y se ve. ¿No? Se escucha y se ve. Y se siente muchas veces en el rostro, en la piel y todo. Y por eso el Mesías lo compara con espíritu, con nuevo nacimiento. Y dice, lo mismo se aplica a la obra del Espíritu. Su obra soberana de regeneración o de nuevo nacimiento en el corazón humano no puede controlarse ni predecirse. Es por decir, ¿tú sabes en qué preciso momento te has nacido de nuevo? ¿Quién de ustedes puede decir, eso era el momento definitivo de mi nuevo nacimiento, los que son nacidos de nuevo? Más o menos podemos, mirando atrás, ¿saben cómo ver? Desde cuándo empezó a cambiar mi vida. Es morir en defectos. ¿Cuándo empezó? Sí, cuando empezamos a tener nuevos apetitos, cuando empezamos a desear no hacer lo que hacíamos antes. Mirando atrás ya lo podemos ver, pero en el momento solo sabíamos que necesitamos a Dios. Solo sabíamos que no podemos salvarnos. Algunos de nosotros miraron a sus matrimonios y dijeron, creo que así vamos a morir. ¿Quién sabe de qué estoy hablando, honestamente? Matrimonios que ríen, levantan la mano. Erika, aquí miras, no miras a Marlene, aquí. ¿Sí me entiendo? ¿Me explico lo que quiero decir? No sabemos de dónde. Algún viento va más rápido, otro viento va muy recio, que parece que sufrimos así hasta nos levantó y nos llevó a otro lado.
algunos sufrimos cambios radicales en todo, otros damos cuenta que empezamos transformación y muy lenta. Pero, escucha, donde hay nuevo nacimiento, hay nueva vida. Cuando no hay nueva vida en ti y a través de ti, significa que no hubo nacimiento. Significa que tienes que nacerte de nuevo. Cuando nace un hijo, ¿qué es capaz de hacer los que tienen un niño? ¿Qué puede hacer? Dormir, pero además de dormir, ¿qué quiere? Comer. La primera señal de nuevo nacimiento es querer comer, el deseo de la palabra de Dios. Y escúchalo bien. El hambre de la palabra de Dios. Tal vez solo puedes comer y dormir. Pastor, ¿puedo peinarme a la derecha o es pecado? ¿No? Como niños, ¿no? O solo puedo atrás. O solo las cosas de niños pero deseo de conocer la voluntad de Dios. Tal vez solo duermes y vas al baño, pero tienes hambre y buscas la palabra de Dios. Buscas la palabra de Dios. Y como la consumes, creces. ¿Saben cada cuándo pesan a los niños recién nacidos? Prácticamente cada semana. Los niños recién nacidos hasta se pesan cada semana. Ya según obviamente el doctor, pero bueno, vamos a decir cada mes. Y cuando el niño baja de peso, se preocupa doctor y se preocupa mamá. Cuando adultos bajan de peso, como adultos como yo, nadie se preocupa, obviamente es otra cosa. Pero cuando los niños bajan de peso, significa que no dicen, ay, no comes. O tal vez tu leche no tiene suficiente nutriente. O tal vez no tienes suficiente leche. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Entonces, mis hermanos, donde hay nuevo nacimiento, hay apetito. Hay hambre por la verdad. Hay deseo de crecer. Hay deseo de estar cerca de los papás. ¿Sabían que los bebés tal vez no ven y no reconocen a sus papás por mucho tiempo por la vista, pero los huelen? Y cuando la mamá se aleja, ¿qué hace bebé? Llora. Mis hermanos, tenemos que ser nacidos de nuevos si queremos entrar al reino de Dios. Próximo domingo, primeramente Dios, vamos a terminar esta parte de esa miniserie de nuevo nacimiento. Y yo, como les dije domingo pasado, los que no estaban pueden, no sé, todavía no está en la página Prédica, Bruno, todavía, ¿y por qué? ¿Ah? No la he terminado de editar. ¿Pero ya la tienes? No. Ah, no la terminé, pero que no la tengo. Hay que recoger, porque estamos muy atrasados en las prédicas, en la página. Tenemos que avanzar para que los que no, por alguna razón no estaban, que no pueden entrar, y además compartir, porque son cosas de la vida, mis hermanos, y de la vida eterna. Queremos ser parte del reino de Dios. ¿Quién quiere entrar al reino de Dios? Tenemos que ser nacidos de nuevo. Vamos a cerrar los ojos.